El empuje de la inflación puso un signo de interrogación sobre la recuperación del poder de compra de los salarios, que había caído en el año pasado 1,5%. La semana pasada, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo, hablando en rueda de prensa, que el gobierno buscará impedir que se postergue el inicio de la mejora del salario real que estaba prevista para este año. El riesgo que tenemos hoy es que con los niveles de inflación existentes, esa meta que teníamos de empezar a recuperar el salario real en el correr de este año empieza a estar entre signos de interrogación. El ministro enfatizó que la inflación es un tema mundial, no nacional. Recordemos los últimos números. El índice de precios del consumo subió en marzo 1,11%, con lo que la inflación anual se aceleró y quedó en 9,38%. En lo que va de 2022, solo 3 meses, el aumento de los precios fue 4,42%. En estas condiciones, la inflación se mantiene por fuera del rango meta fijado por el Banco Central, que es de 3 a 7% anual. Hasta ahora, el gobierno ha intentado contener esa escalada inflacionaria con exoneraciones de IVA al asado de tira y varios productos panificados. Por otro lado, anunció un acuerdo de precios con la cadena cárnica para evitar subas en los cortes de carne con hueso y con los productores avícolas para mantener el precio de los huevos por 30 días. Además, el ajuste de tarifas de los combustibles del mes de abril estuvo por debajo de lo sugerido por la URSEA, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, que a su vez tiene en cuenta el precio de paridad de importación. La semana pasada analizamos la efectividad de estas medidas en una mesa con los economistas Pablo Rosselli, Adrián Fernández y Aldo Lema. Hoy sumamos otra visión. Vamos a conversar a partir de este momento con la economista Alejandra Pico, integrante del equipo del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Alejandra, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, diagnóstico, algo de causas, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes sobre las causas de esta escalada inflacionaria que estamos viviendo? Bueno, esta suba de precios más reciente, podríamos decir en estos primeros 3 meses del año, provienen mayormente del exterior, se explican en los últimos meses, en particular a partir de febrero y marzo, a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que llevó al alza el precio de los combustibles, aún más, ya venía presionado al alza por otros factores, también de corte internacional, y también el precio de algunos alimentos sensibles a la canasta de consumo de los uruguayos. Cuando nosotros hablamos de esa inflación de 4,4 en los primeros 3 meses, también tenemos que tener en cuenta que en estos meses se dieron algunos factores internos vinculados al clima que hicieron que el precio de las frutas y las verduras, que son como los precios que en Uruguay presentan más condiciones para subir y luego para bajar, tienen ese efecto de que luego bajan, explican más o menos una tercera parte de la inflación acumulada en el año. O sea que además de las presiones internacionales, tendríamos algunas presiones internas que es esperable que en los próximos meses aflojen y los precios de esos bienes bajen. De cualquier manera, nosotros ya veníamos, previo a esta situación que se dio a partir del conflicto bélico, con una inflación que se ubicaba por encima del rango meta y que se explicaba también en mayor medida por presiones internacionales que no tenían que ver con el conflicto bélico, sino básicamente con la fuerte demanda de China en la salida de la pandemia, básicamente, pero en general de otras economías avanzadas, de petróleo y también de otros commodities o materias primas que nosotros exportamos y que los precios que pagamos internamente por esos productos también siguen los precios internacionales. Uh-huh. Entonces como que tenemos un combo de varios factores que están, la mayoría provienen desde afuera, pero que están presionando al alza los precios que ya previo a este conflicto se veían bastante desalineados con la meta que tiene el gobierno, que como decían se ubica hoy por hoy entre 3 y 7%, pero que se esperaba que sobre fines de este año incluso bajara y se ubicara entre 4 y 6%. ¿Sí?
Bien, entonces, buena parte del problema se explica por altos precios internacionales de commodities. Entonces, algunos economistas, como Aldo Lema, que estuvo la semana pasada, señalan que esto es una buena noticia para Uruguay, pese a que la contracara negativa es la inflación. ¿Cómo ve usted ese doble, ¿cómo decirlo, ese doble efecto, esas dos caras de este asunto? Sí, esa es una buena noticia para Uruguay en el sentido de que, bueno, los principales productos de exportación se están logrando colocar en los mercados internacionales a buenos precios y también hay una alta demanda para ellos. También vale decir que, y eso está sucediendo a nivel internacional, ¿sí? Nosotros escuchamos que la inflación en las economías, en las principales economías del mundo, que normalmente se ubica en rangos mucho más bajos que en el caso de Uruguay, también está bastante por encima de los datos más normales. Creo que la diferencia que tenemos, que capaz que no es tan buena y que estas noticias después no nos llegan tan bien, es que no solamente en Uruguay, cuando suben los precios de los productos que exportamos, hoy pagamos precios más caros, sino que también eso se traduce en que, bueno, por la conformación de los mercados y otros factores que tienen que ver con las cadenas de valor, de comercialización y de distribución de los bienes que consumimos, que eso no solo se traduzca en una mayor inflación actual, sino que cuando miramos las proyecciones de los principales analistas, no solo la inflación está subiendo hoy, sino que se ve que para los próximos años también se han incrementado las estimaciones de inflación y se ubican por encima del rango meta. Es decir, en otros países del mundo lo que vemos es que hoy tienen una inflación más alta, pero los analistas estiman que para los próximos años, para los próximos meses incluso, la inflación vuelva a los niveles que tenía previo a esta suba de precios internacionales. Sin embargo, en el caso de Uruguay, parte de esas presiones, se internalizan y vemos que también para el año que viene la inflación se encuentra hoy por hoy en las expectativas por encima de lo que se encontraba unos meses atrás. O sea que usted entiende que no es, en el caso de Uruguay no va a ser solo un fenómeno transitorio, ¿no? No estamos hablando de una inflación, de una escalada de precios transitorias, sino que va a persistir. No, que seguramente los niveles tan altos como el que tenemos actual vaya bajando, pero tarde más tiempo en bajar y en volver a los niveles que el gobierno preveía originalmente que en otros países. ¿Sí? Y eso seguramente tiene más que ver con la conformación de los mercados, con la formación de los precios, y bueno, y lo que vemos es que cuando se dio esta suba de precios, hoy estamos con una inflación acumulada en los últimos 12 meses de 9,4%, 9,38%, se espera que sobre fin de año esta inflación ceda un poco, y por eso las proyecciones de los analistas la ubican en el entorno de 8% para el cierre del año, pero para el año que viene también se vio aumentada la proyección de crecimiento de los precios. No va a permanecer en niveles tan altos el año que viene, pero sí fue incrementada una vez que se conocieron los datos de inflación de estos meses. Si vamos a los datos de 2021, ¿no? En 2021 terminó con una recuperación de la economía y una suba clara e importante de las exportaciones. Sin embargo, ese empuje, digamos, post-pandemia no se ha notado en los salarios, ¿verdad? Para usted, ¿cuál es la causa de ese desfasaje? ¿Es solo la inflación o hay más problemas de distribución, quizás? No, bueno, en realidad hoy por hoy en Uruguay los salarios siguen de manera bastante cercana lo que es la política salarial o la negociación colectiva, tanto para el sector público como para el sector privado. Y bueno, y la negociación colectiva se mueve bastante en línea con las pautas del Poder Ejecutivo en materia de política salarial. Entonces nosotros ahí tenemos que recordar que a mediados de 2020 arrancó una nueva ronda de negociación colectiva, la primera de este gobierno, para la mayor parte de los trabajadores del sector privado, y bueno, y en el marco de la pandemia y la situación económica que estábamos atravesando, fue una ronda de negociación colectiva que implicó una caída de salarios. Es decir, en un año se acordó un único ajuste de 3% sobre los salarios en el marco de una inflación que superaba el 7%. Y bueno, a posteriori venía un compromiso de recuperación a partir de mediados de 2021
para los trabajadores privados y a partir de inicios del 2022 para los trabajadores públicos de esa caída. Entonces lo que vemos en el índice medio de salarios, que es lo que recoge, bueno, lo que sucede con todos los salarios en promedio, es que tanto en 2020 como en 2021 lo que se vio, bueno, fue esa caída que se había acordado en la mayor parte de los grupos de negociación y que se había dado, de hecho, para los trabajadores públicos. Lo que vemos es que recoge el índice medio de salarios esa caída de esos 2 años. Ahora, en adelante, lo que sucede es que el comienzo de la recuperación, que es a lo que hacía referencia el ministro de Trabajo, seguramente con estos datos de inflación que estamos teniendo hoy, se vea postergada, porque para la recuperación los ajustes salariales incorporaban algunos puntos a cuenta de recuperar esa caída que se había dado y bueno, y obviamente las estimaciones en cuanto a cómo iba a evolucionar la inflación. En la medida en que la inflación está muy por encima de esas estimaciones, decimos algo así como que bueno, los precios se van a comer no solo lo que tenían a cuenta de crecimiento de los precios, sino también a cuenta de la recuperación. Es posible que esta se postergue y que en 2022 volvamos a ver que el salario o no crezca o incluso pueda llegar a caer un poco. Ante este escenario, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tiene como margen de acción el gobierno? ¿Por dónde van las medidas que se tomaron hasta ahora? ¿Cuáles otras? Vamos a charlarlo enseguida después de esta pausa. Continuamos en diálogo con la economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Le propongo que veamos las medidas que hasta ahora se han impulsado y concretado desde el gobierno. En cuanto a combustibles, decía yo hace unos minutos, el ajuste de tarifas correspondiente a abril fue menor al sugerido por la URSEA en base al índice de precio de paridad de importación. Por ejemplo, la nafta super subió 4% cuando la URSEA planteaba 10%. El gasoil se incrementó 9,2% cuando la URSEA indicaba 28,2%. Después, para contener el aumento de los alimentos de la canasta básica, se recurrió por un lado a reducciones de impuestos. La Cámara de Diputados completó el miércoles pasado la aprobación del proyecto de ley que exonera de IVA del 10% al pan blanco, las galletas de campaña, las pastas y los fideos. Es una rebaja tributaria que rige por un mes, pero que puede prorrogarse una única vez por 30 días. 2 semanas antes se había aprobado una ley idéntica para el asado de tira. Por otro lado, el gobierno anunció 2 acuerdos de precios con el sector privado. El 18 de marzo, entendimiento con todos los actores de la cadena cárnica para que el precio de los cortes con hueso se mantuviera sin variaciones por 30 días. Y unos días después, el 22 de marzo, un acuerdo con la Asociación de Productores Avícolas del Uruguay para congelar el precio de los huevos también por 30 días. Entonces, con esto que se ha hecho hasta ahora, ¿qué evaluación realiza el Instituto Cuesta Duarte? ¿Qué dice estas medidas? Bueno, obviamente cualquier medida que logre contener la suba que están teniendo los precios y que haga que los hogares se enfrenten a precios al consumo, sobre todo en los bienes más sensibles, que no suban en los próximos meses o incluso que puedan tener algunas bajas, son bienvenidas. Ahora, cuando miramos el impacto que esto puede tener en la inflación, medida a partir del índice de precios al consumo, tal cual es relevada por el INE, a partir de una canasta de consumo promedio de los hogares, lo que vemos es que eso va a tener un impacto muy limitado. Sí, a ver, eso se comentaba también en la mesa de la semana pasada. ¿Puede explicarlo un poco mejor usted? Sí, claro, quizás el mayor impacto pueda provenir de no transferir las subas que correspondería según los incrementos en el precio del petróleo y bueno, y la fórmula de paridad de precios de importación enteramente a los precios de los combustibles. Posiblemente esta sea la medida de mayor impacto porque los combustibles impactan de manera directa sobre el índice de precios al consumo y también de manera indirecta a partir de la suba que se dan en otros precios, que bueno, de otros bienes que al requerir de traslados, de distribución, cuando suben los combustibles también suben otros precios. En esos precios que comentábamos de, bueno, panificados, harinas, el corte del asado, lo que vemos es que en total tienen un peso en la canasta de consumo con la cual se mide el IPC muy bajo, entre todos nos llega al 5%, y bueno, estamos hablando de una baja en el precio sería de un IVA de 10%
en la medida que además eso se traslade efectivamente en todos los comercios a los consumidores. Entonces eso no está claro, eso no siempre está claro. No, eso no siempre está claro y no hay mecanismos ni para controlar eso, más allá del control social que puedan realizar las personas, ni tampoco penalizaciones al respecto. Sobre todo porque en momentos en que suben los precios es muy difícil identificar si esas bajas se están dando o no se dan enteramente porque hay otros factores que están haciendo subir los precios, ¿sí? En otros momentos ya habíamos visto que bajas que se daban en el IVA o en parte de las tasas de IVA no se trasladaban enteramente a los consumidores, en particular si no mediaban medios electrónicos de pago que pudieran verificarse que efectivamente se estaban trasladando esas bajas. Entonces, en la inflación eso va a tener un impacto muy limitado, quizás pueda tener un impacto un poquito más grande en el consumo efectivo de las personas en la medida en que éstas, sustituyan el consumo de otros bienes que no bajan de precio por estos tipos de productos. Pero, como decíamos, en la inflación, en lo que usamos para medir, por ejemplo, la evolución de los ingresos reales promedios y el salario real en promedio, no va a tener un impacto muy grande. Bueno, y las otras, las de los acuerdos de precios, ¿qué? ¿Consideraciones similares? Y consideraciones similares. Creo que sí, en el caso de los acuerdos de precios nosotros vimos que se había hablado de un acuerdo sobre el precio de los huevos y sin embargo vimos que en los últimos meses ese fue uno de los precios que creció de manera importante. Creo que los acuerdos de precios son una buena medida porque seguramente algún impacto tengan, pero hay que reconocer que es muy limitado, que depende de cuánto se acaten estas medidas y cuánto las personas controlen sí que efectivamente se estén cumpliendo con estos acuerdos que son voluntarios y en definitiva comprando en los lugares en que puedan cumplir con estos acuerdos. No está del todo claro en qué lugares son acuerdos que son por tiempo limitado. Entonces es más complicado el impacto que puedan tener o más limitado el impacto que puedan tener sobre la inflación. Pero en síntesis, entonces, para tener presente esto, porque a veces se dice también, se toman medidas, sino solo para tocar el IPC, ¿no? Y no tienen un efecto real. ¿Qué evaluación hace usted del impacto que termina teniendo al final de cuentas en el bolsillo del ciudadano y si era lo indicado hacer, ¿no? De que fuéramos por medidas o que el gobierno adoptara medidas en ese sentido y no en tocar más el índice entre comillas, ¿no? O sea, hacer bajar más el índice, quise decir. Sí. Bueno, yo creo que sí, que en el índice quizás tengan un impacto más pequeño que el que puedan tener en el consumo y eso es una buena noticia porque le permite a los hogares, ajustarse un poco más o ajustar sus pautas de consumo, consumir aquellos productos que tienen una pequeña baja en los precios o que por lo menos no siguen subiendo versus otros que están subiendo. Pero de cualquier manera, como decía, es limitado y va a depender, todavía no sabemos eso, cuánto estas rebajas se estén trasladando efectivamente a los precios. También vale decir que son limitadas las respuestas que puede tener el gobierno para afectar los precios al consumo, que como decíamos al principio, están subiendo por factores básicamente internacionales y externos. Entonces es muy difícil para el gobierno incidir sobre los precios de esos bienes. Ahora vuelve a hablarse de agregar productos a estas rebajas tributarias, ¿no? Ayer, por ejemplo, senadores de todos los partidos aprobaron una minuta de comunicación en la que le proponen al Poder Ejecutivo quitarle el IVA a 19 alimentos durante 6 meses. O sea, a los que ya se han considerado, se agrega harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas, pollo, cerdo y pan. O sea, en la misma dirección, pero con una lista más amplia. Creo que en la medida en que se van ampliando, obviamente, la cantidad de productos que se incorporan en esta canasta de rebajas o de descuentos del IVA, va a tener una mayor incidencia tanto sobre la inflación como sobre el consumo de los hogares y en última instancia, como decía, va a depender de cuánto esto se termine trasladando efectivamente a los precios. También creo que en la medida en que se amplíen los periodos de estos acuerdos o de estas rebajas, es más fácil constatar si esto es trasladado a precios que cuando se va haciendo quizás por un mes, extendiendo un mes más. Si uno sabe que tenemos un horizonte de
un semestre o un trimestre donde en algunos productos no deberíamos estar observando subas o incluso deberíamos estar observando algunas rebajas, es más fácil para las familias tratar de tener ese control, que bueno, que no hay otro mecanismo de controlar ni tampoco de penalizar. Entonces, como decía, va a depender mucho de cuánto esto se termine trasladando efectivamente a los precios que pagamos los uruguayos por los productos, pero siempre con una incidencia relativamente limitada, sobre todo si seguimos viendo a nivel internacional presiones que van en el sentido opuesto y que están llevando a la suba de estos productos. Y para terminar esta evaluación de lo que se está haciendo, ¿qué opinión tiene usted sobre la política monetaria que ha venido aplicando el Banco Central? Porque también obviamente juega en toda esta cancha. Sí, creo que la política monetaria hoy tiene un rol un poco subsidiario, si se quiere, o es difícil que tenga un fuerte impacto porque justamente las presiones sobre los precios están proviniendo del contexto externo y no tanto del nivel interno. En general, los incrementos en la tasa de política monetaria tienen un efecto más grande cuando se trata de presiones internas o presiones de demanda sobre los productos que lleven a incrementos en los precios. Este no es el caso y bueno, si bien tuvimos una última suba de la tasa de política monetaria que fue bastante relevante, todavía la tasa de política monetaria está en terreno negativo porque estamos con una inflación de más de 9% y se ubica levemente por encima del 8%, pero también es un instrumento a tener cuidado porque tiene efectos, como todos los demás, también sobre el tipo de cambio, puede llevar a la baja del tipo de cambio y también puede llevar a, contracciones de demanda o efectos no deseados en una economía que recién se está recuperando del fuerte impacto que tuvo durante 2020, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que es otro de los aspectos en los que el gobierno tiene que tener en cuenta que tiene que medir varios equilibrios al mover la tasa de política monetaria. Pero en suma creo que hoy es una herramienta que tiene un impacto limitado sobre el crecimiento de los precios. Bueno, y para terminar, como resumen final de todo esto, en el Instituto Cuesta Duarte, ¿qué se dice sobre lo que se ha hecho, sobre lo que las autoridades, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Banco Central han estado trabajando hasta ahora en esta materia? Bueno, creemos que las señales van en el sentido correcto, en el sentido de tratar de bajar esa inflación que hoy está muy alta según las estimaciones del gobierno, está muy alta según los ajustes que están recibiendo los asalariados que iban en línea justamente con esas estimaciones del gobierno y en un mercado de trabajo que se ha recuperado pero que a nivel de ingresos todavía estamos por debajo de los niveles de comienzos de 2020. O sea, las medidas van en la dirección correcta. Mi pregunta es... Tienen un impacto limitado, entonces quizás deberíamos estar pensando en incrementos, más que en tratar de contener, está bien tratar de contener las presiones sobre los precios, pero en la medida en que esto tiene un efecto limitado, quizás deberíamos estar pensando en accionar sobre los ingresos de los hogares. Acá me gustaría que nos detuviéramos en la segunda parte de la entrevista, ¿le parece? Ya vamos Bien. Por ahí. Bien. Ya retomamos el diálogo con la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. La inflación, el aumento de precios fuerte de los últimos tiempos, las medidas que se han ido tomando desde el gobierno, lo que falta por hacer, lo que se podría hacer todavía en esta materia, de eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Instituto de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores. Economista Pico, escuchándola en estos primeros minutos, tanto en cuanto al diagnóstico del fenómeno inflacionario como en la evaluación de las medidas tomadas hasta ahora, llama la atención la coincidencia, sus coincidencias con los economistas que escuchamos la semana pasada en la mesa acá en Perspectiva, ¿no? Pablo Rosselli, Aldo Lema, Adrián Fernández. ¿Algún comentario sobre esa sintonía? No, creo que hoy todos los economistas estamos viendo con preocupación lo que está sucediendo con la inflación, porque en definitiva eso deteriora el poder de compra de los hogares, algo que ya venía deteriorado previamente, y creo que
que hoy hay coincidencia en cuanto son las causas, si bien la inflación es algo multicausal y se explica por una serie de distintas causas, creo que hoy es bien claro que el contexto externo está teniendo un rol preponderante y también que si bien las acciones del gobierno van en el sentido correcto, tienen un impacto bastante limitado, justamente porque los factores que están empujando al alza los precios vienen desde afuera y poco se puede hacer para modificar eso. Le pregunté al pasar por una discusión que está planteada sobre estas rebajas de impuestos en cuanto a si deben ser o no segmentadas por público. Usted, el Instituto de Cuesta Duarte, ¿entienden que habría que ir ahora, que ya se podría ir ahora a medidas de ese estilo, que serían más racionales? ¿Qué dicen? Creo que en el caso de algunos, del precio de algunos productos, de algunos bienes que tienen una incidencia más alta en la canasta de consumo que los que se ha afectado hasta el momento y que además, por lo mismo, tienen un mayor costo para el Estado, como por ejemplo sería el efecto sobre las tarifas, por ejemplo, concretamente sobre la UTE. En ese caso sí se podrían hacer rebajas o postergar subas en caso de que sigamos con esta situación el año que viene, de manera más segmentada. En ese caso se puede apelar, por ejemplo, a reducir o rebajas en los precios hasta ciertos niveles de consumo. Bueno, eso es una manera de segmentar en función del consumo que tienen los hogares, por ejemplo, de la tarifa de UTE. Es un precio que impacta de manera importante sobre un producto de la canasta que es la vivienda, pero no con todos los precios de los bienes que consumimos los hogares se puede segmentar los precios en el mismo sentido. Creo hoy también que se debe tratar de afectar no solamente... Se lo pregunto porque vio que tanto desde Cabildo Abierto como desde el Frente Amplio se insiste con ese camino, ¿no? Sí, en la medida en que alguna de las herramientas que se están utilizando tienen un costo para el Estado, es bueno que ese costo se asuma pero que llegue efectivamente a los hogares que más lo necesitan. De cualquier manera, como decía, creo que hoy el problema de la inflación, y más que nada, porque además del problema de la inflación, nosotros tenemos que recordar que en Uruguay hemos tenido inflaciones por encima del 9% y que esto no es nada súper novedoso. El tema creo que lo más problemático hoy es que los ingresos de los hogares en general y los ingresos de los asalariados en particular están evolucionando bastante por debajo, están teniendo ajustes bastante por debajo de esos porcentajes. Entonces creo que las medidas segmentadas sin duda deberían abarcar a los hogares de menores ingresos, quizás hogares que también tienen ingresos por transferencias del Estado o a partir no necesariamente de trabajos formales, pero también se debería buscar abarcar a otro conjunto de la población que se está viendo bastante afectada, que son los trabajadores asalariados y en particular los de menores ingresos. Y ahí ya no es tan fácil operar con mecanismos de dinero electrónico a los efectos de esas compensaciones. Entonces, por eso es que usted iba recién al tema del salario, cuando yo le preguntaba qué otras medidas son necesarias o son convenientes, usted apuntaba directamente a los ingresos. A ver, concretamente, ¿de qué está hablando? ¿De qué posibilidades? Y bueno, concretamente nosotros estamos hablando de adelantar. Yo comentaba que la ronda que comenzó en el caso del sector privado, de la mayor parte de los trabajadores del sector privado a mediados de 2021, planteaba convenios o resoluciones de consejos de salarios de 2 años de duración, en algunos casos aproximadamente el 30% al año, es decir, a mediados de este año, iban a tener una corrección, un correctivo en función comparando los incrementos que se habían otorgado en este año a cuenta de inflación y la inflación efectiva. Lo que hace es que para ese conjunto de asalariados que incorporó esos correctivos, decíamos que son aproximadamente un 30% de los convenios firmados, bueno, es que ahora, a mediados de este año, van a tener esa corrección respecto a los ajustes otorgados y la inflación efectiva, pero hay otro conjunto importante de trabajadores que no está amparado por esta medida y que tiene que esperar hasta mediados de 2023 para que justamente se pague esa corrección. Entonces, que creo que una de las medidas es una convocatoria a la ronda de negociación colectiva para analizar esas situaciones de casos donde, bueno, justamente los trabajadores tienen que esperar hasta mediados de 2023
para para recibir esa diferencia entre la inflación efectiva y los ajustes que se otorgaron por inflación. Porque además esos correctivos tan elevados de 2 años complican la negociación en adelante, porque implica que al final de la ronda de negociación ya se está adeudando un pago a cuenta de inflación, un porcentaje bastante alto, y condicionan, los futuros acuerdos y los futuros ajustes. Entonces creo que un buen mecanismo es analizar, en el caso del sector privado, esas situaciones y la posibilidad de adelantar los correctivos, ¿sí?, a mediados de este año, y analizar situaciones similares en el caso de los trabajadores públicos. En particular, ellos recibieron a comienzos de este año un ajuste de 7% y analizar en función de la evolución que tenga la inflación si no existe la posibilidad de realizar algunos adelantos. Porque no tenemos que olvidar que todo lo que termine sucediendo con el índice medio de salarios va a impactar en el ajuste que tengan jubilados y pensionistas a comienzos del año que viene, ¿sí? Sí, no estábamos hablando de pasividades, claro. Hasta ahora usted se refería específicamente a salarios. De esta forma también incorpora pasividades, pero... Claro, porque todo lo que suceda con salarios durante este año es lo que va a arrastrar el ajuste que tengan las jubilaciones, las pasividades en general, el año que viene, ya que ajustan por el índice medio de salarios, ¿sí? Romina. ¿Qué pasa con, en ese caso, usted decía, lo que podríamos hacer desde el sector, lo que se podría hacer desde el sector privado, en el caso del sector privado es, ese 70% que no tenía correctivos por inflación en la mitad del periodo, que se establezcan, ¿verdad?, que se adelanten esos correctivos. ¿Eso no tendría una incidencia inflacionaria también, esos mismos correctivos? Bueno, sí, es verdad que es posible que en la medida en que esos sectores estén viendo aumentos en sus costos, puedan trasladar estos aumentos a precios. De cualquier manera, vale decir también que hoy por hoy lo que estamos viendo, cuando decimos que esas presiones sobre los precios están viniendo más que nada del exterior, es porque vemos que los precios que más están subiendo son justamente los transables a nivel internacional, y donde la incidencia de los salarios en los costos totales son más bajos. En el resto de los precios, los servicios, los bienes más transables, donde los salarios tienen una incidencia más grande, no es donde estamos viendo las mayores subas de precios. Entonces, en la medida en que estos incrementos de salarios se trasladen de manera ordenada, ¿sí?, a los precios, no deberíamos pensar que esto va a generar un espiral inflacionario que se descontrolaría. Sí es cierto que es probable que generen algunas presiones adicionales, pero en particular sobre algunos precios que quizás no son los que están subiendo en este momento, en particular porque no hay presiones de demanda sobre ellos, ¿sí? Más que nada servicios y precios que se negocian a nivel local. También hay que ver cuáles son los sectores a los que ameritaría esas subas, porque también tenemos que recordar que hay algunos precios que son bastante sensibles en la canasta de consumo o ajustes salariales que luego se trasladan a precios, como es el caso de la salud, la construcción o el transporte, que en algunos casos tienen dinámicas particulares, no ameritaría correctivos en esta oportunidad. ¿Cómo es? A ver, ¿puede explicar eso un poco mejor? Sí, por ejemplo, porque tanto en el caso de la construcción como de la salud son sectores que habían tenido ya en la ronda de negociación, que implicó una caída de salario para la mayor parte de los trabajadores, negociaciones apartes, que les habían permitido o mantener el salario durante el momento en que todos los demás trabajadores veían reducido su poder de compra, o que ya tengan acordados cronogramas de recuperación diferentes. Entonces, esos sectores que tienen una incidencia importante de los salarios en los costos totales, y que luego al trasladarse a precios puedan generar mayores complicaciones, ¿sí?, sobre el índice de precios al consumo, tienen sus pautas de ajuste particulares ya acordadas y no se verían afectados en estas situaciones excepcionales que estamos mencionando, ¿sí? En ese caso sí podríamos tener impactos fuertes sobre el precio de los bienes no transables o que se comercian localmente, pero no sería el caso en la medida en que estos sectores ya tienen acordados sus pautas de recuperación de manera independiente. Uh-huh. Usted, desde el Instituto Cuesta Duarte, por la vinculación que tiene con el PIT-CNT, ¿ven posible un camino como este? ¿Ven en el gobierno ambiente como para ir en esta dirección? Yo creo
Creo que es un camino a recorrer, creo que hay que analizar cada una de las situaciones, hay que analizar también los sectores de los que estamos hablando y los salarios de los trabajadores de los que estamos hablando, porque si bien solemos hablar en términos porcentuales, no es lo mismo una caída de salario real para alguien que gana capaz que 70, 80 mil pesos, que tiene mayor capacidad de manejo de su ingreso, que alguien que está en salarios de 25 mil pesos mensuales, y que estas caídas de poder de compra, bueno, lo pueden dejar en situación de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Creo que un poco lo que estamos viendo con los datos de pobreza que salieron hace poco también nos están mostrando eso, que hay un conjunto de la población que está en una situación de vulnerabilidad elevada, que no se trata solamente de la población a la que les llegamos con el MIDES o a partir de los programas sociales, sino que hay un conjunto de asalariados que, bueno, que con estos periodos de caída de empleo, de haber estado en el seguro de desempleo, seguramente estén en una situación de vulnerabilidad social que hay que atender. Entonces, bueno, me parece que la convocatoria y estudiar esas situaciones sería un buen paso para ver en qué casos amerita un ajuste, en qué casos es posible y en qué casos quizás no. Enseguida completamos la entrevista. Estamos con la economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. ¿Romina? Sí, economista Pico. A ver, había algunos comentarios de los oyentes que van por el lado de no entendían su último planteo respecto a lo que señalaba que, bueno, que en algunos sectores de actividad quizás no sea conveniente hacer un ajuste a esta hora. Decía, había algunos que decían, ¿cómo? Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se está señalando eso. A ver, ¿podría explicarlo para que quede claro? No, yo lo que decía es que hay algunos sectores de actividad que ya tuvieron acordados o no tuvieron caída de salario real durante el periodo anterior, como sucedió con el caso de la construcción, o al momento de tener esas caídas acordaron cronogramas de recuperación diferente al que propuso el gobierno y quizás no tan atado a las estimaciones de inflación que planteaba el gobierno o en los periodos de los correctivos que el gobierno estipulaba. Entonces, en esos casos no están viendo esa caída en el salario real, son sectores que tienen un impacto luego importante en algunos productos que inciden en el IPC, estaba hablando del caso de la construcción, el caso de la salud privada, que si bien son precios, el caso de la salud privada tarifado, bueno, los incrementos salariales normalmente luego se trasladan a esas tarifas, pero que esos sectores grandes justamente no entrarían en estos análisis porque han tenido una evolución del salario real diferente. No decía que no ameritaría, sino que, bueno, que escapan, son sectores que después impactan de manera importante en la inflación, pero que en este caso no entrarían en la bolsa porque ya tuvieron acuerdos diferenciales. ¿Sí? Otras líneas de trabajo que habría que explorar, otro tipo de medidas que deberían tomarse a nivel del gobierno, que deberían discutirse entre el gobierno y el Poder Legislativo. ¿Qué dice usted? Bueno, yo planteaba hoy que creo que el tema de las tarifas, incluso la rebaja de algunas tarifas de manera transitoria o mientras estamos viviendo estas fuertes presiones de inflación, puede ser un camino, como decía antes. Todo tiene su contracara y eso tendría un incremento en el costo para el Estado de tomar esas medidas que, bueno, que habría que evaluar si el gobierno está dispuesto a tomarlo. Pero para usted, ¿hay margen fiscal hoy en día en ese sentido? Bueno, el margen fiscal es una variable política que define el gobierno, por eso decía, creo que eso es una medida que tiene que adoptar el gobierno en la medida que entienda que puede ir en línea con otras de sus prioridades. Y en ese caso sí, creo que en la medida en que se asuma un costo fiscal elevado al gobierno para controlar la suba de precios, bueno, quizás ahí sí debería segmentar un poco más a quienes llegan esas devoluciones. Después creo que aparte de las tarifas, margen para la reducción de los precios en una economía de mercado donde las presiones están viniendo más que nada del exterior, considero que no hay mucho margen, ¿sí? Hablando de tarifas, la idea que también manejó la bancada del Frente Amplio en estos días de un fondo de estabilización destinado a los combustibles, a imagen del que se creó en su momento con respecto a las tarifas de UTE, para amortiguar la incidencia de fenómenos de sequía, por ejemplo. ¿Qué dice usted?
Sí, ese también podría ser un buen mecanismo. Yo creo que hoy por hoy la rebaja de los combustibles no tendría un impacto tan grande como han tenido las subas, justamente porque una rebaja se traslada directamente sobre el precio de los combustibles, pero difícilmente se rebajen los otros precios que habían subido cuando subieron los combustibles. Pero sí, atenuar subas que pueda haber en el futuro creo que es una de las políticas que más incidencia tiene sobre la inflación y que, bueno, el gobierno es algo que debería estar evaluando en el marco de justamente esas metas fiscales, tanto no efectuar futuras subas que se puedan dar según el precio de paridad de importación, como luego, bueno, ver cómo se licúan esos mayores costos que está teniendo, no trasladándolo de vuelta a tarifas. Pero aparte de eso, creo que es poco el margen del gobierno, más allá de las tarifas, y en particular el precio de los combustibles, que es un precio bastante sensible, para actuar sobre el nivel de precios, y creo sí que tiene más margen para llevar adelante una política salarial expansiva, sí, y bueno, y afectar en definitiva el ingreso de los hogares y con ello también el consumo interno, porque creo que lo que nos mostraron un poco los datos de actividad económica de los últimos tiempos es que el consumo de los hogares está bastante relegado respecto a los niveles, si bien creció en 2021, todavía está bastante por debajo de los niveles que tenía a comienzos en 2019 y antes de asumido este gobierno y antes de la pandemia, y bueno, y que eso en definitiva está afectando la actividad local. Entonces me parece que es una herramienta que opera en varios sentidos, ¿sí? No solo descomprime las mejoras en los ingresos, la situación que están atravesando hoy los hogares, sino que también afecta positivamente el consumo. Le preguntan desde la audiencia por otro tipo de instrumentos que se han aplicado en otros países en circunstancias como esta, países vecinos concretamente. ¿Qué dice el Instituto Cuesta Duarte sobre la idea de retenciones a determinadas exportaciones? Bueno, nosotros en realidad es un tema que hoy no hemos discutido sobre las retenciones. Creo que es otra herramienta que podría pensar el gobierno. A ver, explíquela y cómo la ven. Bueno, nosotros, como decía, es una medida que hoy por hoy no la hemos discutido, no la teníamos en el paquete de medidas que pensamos que puede llevar adelante el gobierno. Podría ser una medida para contener las subas de algunos precios, sí, poner tope a los precios, en definitiva sería como poner un tope a los precios que reciben los exportadores a partir de retener esa diferencia. Estamos pensando, en ese caso está pensando en productos, por ejemplo, de la agropecuaria. Sí, productos de base agropecuaria. No creo que sea la línea que vaya a llevar este gobierno. Creo que también eso puede generar algunas distorsiones. Sí, son instrumentos muy polémicos, ¿no? Son instrumentos bastante polémicos. Ustedes tampoco los ven con entusiasmo. Nosotros creemos que en principio se podrían explorar otros caminos como las subas en los incrementos salariales y en otros ingresos que tienen los hogares, los ingresos a partir de las transferencias del Estado y una mejora en la política salarial, que serían instrumentos a explorar previo a esos otros. Obviamente que en la medida en que hace una propuesta concreta de retenciones, la podríamos explorar sin duda. No creo que sea la línea en la que esté pensando este gobierno. Y tampoco está entre las que ustedes proponen en este momento. No está entre las que estamos proponiendo en este momento. ¿La última, Romina? No, ya para cerrar quizás y pensando en lo que va a ser el resto del año, ¿qué estimación tienen ustedes entonces de qué pasará con los salarios? ¿Ustedes dan por descontado que habrá más pérdida del salario real este año? En la medida, nosotros tenemos una estimación de inflación que también la estamos ajustando, la hemos ido ajustando al alza de acuerdo a los últimos datos, en particular los datos de febrero y marzo, porque enero es un mes donde usualmente hay una inflación más elevada, porque es el mes de ajuste de tarifas. Febrero y marzo creo que sorprendieron a la mayor parte de los analistas por los datos elevados de inflación, y eso, al igual que creo que a la mayor parte de los demás analistas, nos ha llevado a subir la estimación de inflación para el cierre de este año, que hoy para nosotros está un poco por arriba del 8%. Con esa inflación, y si no se dan ninguna modificaciones en la política salarial, sí estimamos que el salario real este año va a volver a caer, porque la mayoría de los trabajadores del sector privado y también del sector público van a tener ajustes de
menores a esa cifra y por lo tanto se va a volver a ver un nuevo año de caída de salario real y se va a postergar, como decíamos, la recuperación esa que se había comprometido de la caída que se dio en los años previos. Economista Alejandra Pico, del equipo del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, este Instituto de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con este análisis y con esta discusión a propósito de medidas y propuestas. ¿Nos reencontramos con otro diálogo en cualquier momento? Bueno, muchas gracias, sí, cómo no. Hasta pronto. Chao, hasta pronto, gracias. Chao, chao.